A finales de 1914, todo el mundo pensaba que la Gran Guerra sería corta. Todo el mundo estaba acostumbrado a vivir en paz y a que la guerra era algo cada vez más lejano, debido a que las últimas guerras que habían experimentado las naciones más poderosas del mundo eran guerras coloniales y muy fáciles de ganar, por eso duraron muy poco tiempo. Pero la guerra en Europa era otra cosa completamente distinta. Europa, en aquellos años, era el continente. Ya sea a la fuerza o queriendo, por tratados, pactos o conquistas, los pueblos se unieron para formar estados grandes y poderosos, imperios, repúblicas grandes, reinos, zaratos. Eso era Europa en aquellos momentos. Era el continente que tenía las naciones más poderosas del mundo, a nivel militar y económico, y tenía bastante ventaja sobre las demás naciones del globo. Cuando se desató la guerra en 1914, todo resultó ser como nadie lo esperó. No se desató ninguna guerra rápida, sino una guerra estancada y muy encarnizada. Ningún bando pretendía retroceder en los frentes que se abrieron y con el pasar de los meses, y también años, relativamente la guerra fue cambiando por los propios combatientes y comandantes, para ver si finalmente podían romper las posiciones enemigas y avanzar. Pero nadie pudo hacerlo, y si lo hacían, solo avanzaban muy pocos kilómetros, insuficiente como para ganar una guerra de esta magnitud. Desde el siglo XIX, Gran Bretaña ha dominado los mares con su Royal Navy, la armada más grande del mundo. Potencias como Francia, España, Portugal, Países Bajos y Japón le siguen a Gran Bretaña, pero le siguen a distancia. La fuerza del Imperio Británico se construyó sobre su poderosa armada. Alemania empezó a asomar recién un siglo más tarde, pero lo que tuvo Alemania, a diferencia del resto de las potencias europeas, es que su ascenso fue repentino, muy veloz. Lo que las potencias occidentales tardaron siglos en construir, poderosos imperios sostenidos en gran medida con poderosas fuerzas armadas, Alemania lo consiguió en pocas décadas. El HMS Dreadnought fue botado a las aguas británicas en febrero de 1906. Era un nuevo tipo de navío de guerra, un acorazado, un buque que dejaba como pequeños a los destructores, a las fragatas e incluso a los cruceros. Uno de los principales impulsores de este nuevo tipo de buque de guerra fue el almirante John Fisher, quien pensaba que si anteriormente la Royal Navy era una armada sin rival en el planeta, con el desarrollo de aquel acorazado se había vuelto totalmente invencible porque jamás se había creado un navío con semejante fuerza bruta. No existía barco en la tierra que pudiera hacer frente al acorazado Dreadnought. Por esa misma razón es que las demás potencias se pusieron a la altura de las circunstancias y construyeron sus propios acorazados, hasta que en poco tiempo ya no importaba quién tuviera el acorazado, sino cuál era la nación que tenía la mayor cantidad de acorazados. Al comenzar la guerra en 1914, Gran Bretaña sigue teniendo la mayor cantidad de acorazados, 21. Pero su nueva rival, Alemania, no se queda atrás con sus 13 acorazados, aunque la principal fuerza bélica germana reside en su ejército terrestre. La guerra empezó en tierra, pero en los mares la cosa es mucho más lenta, puesto a que los almirantes británicos no van a arriesgar a sacar a sus acorazados al mar a menos que no sea extremadamente necesario, y ni siquiera la guerra parece serlo. La razón es obvia: perder varios acorazados en una batalla naval contra el enemigo dejará a Gran Bretaña y a todo su imperio muy debilitado. Lo mismo podría pasarle a los alemanes, pero los británicos se juegan mucho porque su imperio depende de sus navíos, por lo que durante los primeros 20 meses de guerra no se produce ningún enfrentamiento naval.
En los primeros meses de guerra, los acorazados británicos están muy seguros en sus puertos, aunque el resto de los buques de guerra están bloqueando el Mar del Norte para cortarle el camino marítimo al Imperio Alemán con el exterior, cortando su comercio y sus líneas de suministros vía marítima. Todas las naves de los países neutrales que se dirigían a los puertos alemanes son interceptadas por las naves de la Royal Navy y les compran los cargamentos para no generar problemas con las naciones neutrales, además de que lo hacen para uso propio y porque el objetivo principal es bloquear a Alemania. Los destructores, las fragatas y los cruceros británicos dominan el Mar del Norte. A pesar de que ningún bando quiera arriesgar a sus armadas en un enfrentamiento naval, la batalla en los mares no es algo desconocido para las potencias europeas. Nada nuevo. Los combates navales son algo que provienen de la antigüedad y en la modernidad resurgió con mucha fuerza, es decir, aproximadamente entre los siglos XV, XVI y XVII. Mientras Alemania sufre por el bloqueo británico, el frente naval está a punto de experimentar un cambio que determinará un nuevo tipo de enfrentamiento que sí será desconocido por todos y tiene que ver con una nueva máquina infernal que ya fue desarrollada por los alemanes, una que ni siquiera se ve a simple vista en los mares. De hecho, está muy bien escondida porque puede permanecer debajo del agua: el U-Boot, el submarino de guerra. Ya se han fabricado algunos submarinos militares que operaron con mayor o menor éxito en guerras anteriores, especialmente entre los siglos XVIII y XIX. Incluso se dieron varios intentos de navegar bajo el agua a lo largo de la historia, y no solo una vez, varias veces. Sin embargo, Alemania es un imperio avanzado tecnológicamente y eso le permitió ponerse por delante en este aspecto. Construyeron su propia flota de U-Boats. Los británicos usan la mayoría de sus submarinos como patrullas de sus flotas, pero los alemanes han creado a sus submarinos con el propósito de ser cazas. Submarinos hechos para destruir cualquier barco enemigo, sin importar que se trate de un poderoso acorazado, y para ello lo cargan con torpedos. En agosto de 1914, cuando la guerra fue declarada por las potencias europeas, 10 submarinos zarpan de la base germana de Helgoland hacia el interior del Mar del Norte para atacar a cualquier navío de guerra británico que se acerque a sus costas. Solo un mes más tarde, el 5 de septiembre, el submarino alemán U-21 dispara un torpedo contra el crucero Pathfinder y lo destruye. Pero 17 días después, los británicos quedan estupefactos cuando un solo submarino, el U-9, logra destruir 3 buques gemelos de guerra en el mismo día. Primero el Aboukir, después el Hugh y por último el Cressy. Con ellos, 1.459 marinos británicos murieron. El Mar del Norte se ha convertido en el escenario más feroz del frente naval de la Gran Guerra. Algunos buques de guerra chocarán en combates navales, pero aquel marinero que logre avistar un periscopio alemán ya puede darse por muerto. La forma de combatir contra un submarino recién está empezando. Son silenciosos y prácticamente invisibles. Solo se puede ver el periscopio y si se lanza un torpedo contra un navío para destruirlo, tampoco se oye porque está debajo del agua. Desde octubre de 1914 a febrero de 1915 se registraron 19 hundimientos de buques mercantes por los torpedos de los submarinos alemanes. Esto es un problema para Alemania porque podría alinear la opinión pública en el mundo en su contra por atacar buques mercantes y neutrales. Esto se debe a que la ventaja del submarino es acercarse a sus objetivos sin ser vistos y no fueron diseñados para incautar buques mercantes, los cuales tienen el derecho de ser avisados por los buques militares si es que se adentran en aguas peligrosas antes de ser atacados. Los militares también tienen el derecho de abordar estos buques comerciales para inspeccionar los cargamentos, y si son de ayuda para el enemigo, los militares pueden quedarse con el cargamento y otorgar salvoconducto a toda la tripulación neutral hacia aguas más seguras.
La guerra en el frente occidental está estancada. No hay avance por parte de ningún bando, solo un terrible derramamiento de sangre, algo que lleva a que los alemanes decidan atacar a los británicos donde más le dolerá a su imperio, sus rutas comerciales, especialmente las rutas marítimas, por lo que en febrero de 1915 Alemania declara la guerra submarina sin restricciones, también llamada como guerra submarina total o guerra submarina indiscriminada. A partir de ahora, los U-Boot alemanes tienen la orden de hundir cualquier navío mercante sin previo aviso. Más de 100 buques mercantes son hundidos en 2 meses antes de que se produzca el incidente más conocido y más infame con un submarino en la Primera Guerra Mundial. El del 7 de mayo de 1915, momento en que un U-Boot alemán avista un transatlántico británico con su periscopio, uno que ha zarpado desde las costas de los Estados Unidos, el Lusitania, un enorme navío que viene en su misma dirección y de frente. El capitán del U-Boot ordena abrir fuego y los marinos lanzan 2 torpedos contra este barco, que sufre una fuerte explosión y que termina en el fondo del mar, matando a 1998 civiles. 128 de ellos son estadounidenses, pero Estados Unidos aún está lejos de entrar en la Gran Guerra. Sin embargo, los alemanes no quieren provocar que alguna nación americana entre en la guerra en su contra, por culpa de un error. Por lo tanto, suspende la orden de abrir fuego contra los barcos aliados que estén en el Océano Atlántico, entendiendo que lo que le conviene a los británicos es arrastrar a la guerra a una nación de América en su favor, y por ello podrían preparar viajes con civiles de toda América que puedan terminar muertos por los ataques de los U-Boot. Para evitar problemas, los alemanes por el momento cancelan los ataques en el Atlántico. La propaganda británica se esparce por todo el mundo. El objetivo es mostrar a Alemania como una nación brutal que no tiene ni la más mínima compasión por la vida de los inocentes. La Armada alemana nombra a Reinhard Scheer como comandante en jefe y reanuda la guerra sin restricciones en 1916 debido a que el frente occidental está aún más estancado que en el año anterior. El almirante Scheer tiene un plan para emboscar a la flota de la Royal Navy que bloquea sus aguas en el Mar del Norte, uno que consiste en enviar a varios cruceros desde las costas del norte de Alemania hacia las costas noruegas para patrullarlas y atraer a la flota británica que está anclada en la base escocesa de Rosyth. Si los británicos caen en la trampa, Scheer ordenará que sus acorazados zarpen al norte para aniquilar a los cruceros británicos antes de que llegue la otra flota británica anclada un poco más al norte de Escocia, la de Scapa Flow. El almirante británico, John Jellicoe, es informado sobre ciertas señales de radio alemanas que han sido interceptadas y sospecha que la armada alemana está tramando algo. Decide morder el anzuelo, pero en lugar de enviar una flotilla para reconocer el terreno, envía al grueso de la flota al mar, lista para la batalla. Está a punto de desatarse un choque bélico entre 2 armadas muy poderosas, la británica, al mando de John Jellicoe y David Beatty, contra la alemana, liderada por Reinhard Scheer y Franz von Hippach. El 31 de mayo de 1916, las flotas rivales salen al mar. Son 151 buques de guerras británicos, de los cuales 28 son enormes acorazados, y los alemanes tienen 99 navíos de guerra, de los cuales 16 son poderosos acorazados. Por alguna razón, quizás porque están demasiado lejos, los submarinos alemanes no se dan cuenta de que el grueso de la Royal Navy salió al Mar del Norte y al mediodía se encuentran una a una, en algún lugar entre el sur de Noruega y el noroeste de Dinamarca. Es la flota británica que zarpó de Rosyth, la de David Beatty. Se encuentra con los alemanes y desatan el primer enfrentamiento. Se la conocerá como Batalla de Jutlandia.
la confrontación naval más grande de la Gran Guerra, y la diferencia numérica de los navíos británicos es compensada con una potencia de fuego ligeramente superior por parte de los navíos alemanes. Este primer enfrentamiento resulta ser un desastre para la flota de Beatty, quien ordena la retirada para no perder más buques, aunque no vuelven a Gran Bretaña, sino que se repliegan hacia el norte para encontrarse con la flota de Jellicoe. Sin saber esto, los navíos alemanes persiguen a las naves británicas hasta que se topan con la mayor parte de la flota. Ahora sí que se desata una auténtica batalla naval, una que dura un día entero. Deja como resultado que los alemanes pierdan un acorazado antiguo, un crucero pesado, 4 cruceros ligeros y 5 torpederos. Los británicos por su parte perdieron 3 cruceros pesados, 3 cruceros acorazados y 8 destructores. Los alemanes tuvieron 2.551 muertos y más de 500 heridos. Los británicos 6.094 muertos y más de 670 heridos. Ambos bandos reclaman la victoria, pero nadie sabe realmente quién ganó. Lo que sí se sabe es que, al igual que las grandes batallas terrestres de esta guerra, se han perdido una gran cantidad de recursos militares y una elevada cantidad de vidas humanas. Con la brutal batalla naval que acaba de terminar, nada se ganó. Todos saben que los británicos perdieron más hombres y más navíos que los alemanes, pero siguen teniendo la mayor armada del mundo y el bloqueo del Mar del Norte sigue intacto, lo que significa que todo quedó igual que antes de la batalla. Nuevamente, con el frente naval y el frente occidental estancados, en febrero de 1917, Alemania vuelve a declarar la guerra submarina total. Las fábricas germanas crean nuevos submarinos que son lanzados a las aguas, y a esta altura son 110 en total los submarinos alemanes que patrullan sus aguas. La cacería contra los buques, ya sean militares o mercantes, vuelve a ser ley en los mares, y en tan solo un mes los U-Boot hunden más de 500 barcos. En cada punto donde se está librando la Gran Guerra, la situación es cada vez más cruel y más delicada que antes. En cada frente de esta gran lucha, la cosa está mucho peor que antes. Los submarinos cambiaron el curso de las batallas navales, porque cada uno de estos pequeños submarinos es capaz de destruir la misión de una gigantesca flota de navíos de guerra. Son capaces de eliminar a varios buques de guerra en solo unos instantes, y sus tripulantes empiezan a convertirse en una especie de héroes navales. El terrible desastre que están provocando los submarinos en los mares hace que los militares empiecen a patrullar los cielos de las aguas con aviones, y no solo para patrullar, sino también para empezar ataques contra estos submarinos una vez que hayan sido detectados. Los aliados ponen muchos hidrófonos en los mares para detectar las posiciones de los U-Boot alemanes mediante el sonido de sus motores, y también pueden calcular su profundidad. Entonces, los primeros hidroaviones bombarderos salen a cazarlos, mientras que por otra parte, los buques de guerra han sido cargados con cargas de profundidad. Minas que son lanzadas al agua muy cerca de la posición de algún U-Boot detectado y están reguladas para explotar a la profundidad del submarino. También ponen perímetros de minas en las aguas para evitar que los U-Boot se acerquen a un convoy importante, además de que se usan nuevas estrategias y tácticas para hacer que los submarinos muerdan el anzuelo de una trampa y salgan a flote, donde es más fácil aniquilarlos con los cañones de los buques de guerra. De una u otra manera, los combates entre los barcos y los submarinos sigue adelante. También se atacan puertos estratégicos. Sin embargo, la guerra en el frente naval también es estancada como en otros frentes. No se produce ningún acontecimiento o alguna batalla naval que sea capaz de cambiar el curso de la guerra. Si el video fue de tu agrado, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Te deseo buen día.